Bienvenidos a Charlas en Bloques, un podcast sobre criptoactivos y blockchain. En este primer episodio charlamos con Salomón Eid, socio de PPO donde lidera el equipo de tecnología y partner de Babazoo Ventures, un fondo de inversión en Latinoamérica. En este episodio charlamos acerca de la historia de cripto en Bolivia, cuáles son los retos y oportunidades que habrá en el ecosistema este 2025 y cuál es el papel que debe jugar la regulación en este nuevo ecosistema. Espero lo disfruten. ¿Qué tal, Salomón? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Gracias, Alo. Súper, todo bueno. Gracias por tenerme. Y yo sé que en el ambiente ahorita de cripto, especialmente en el área legal, estás súper movido, sos bien conocido, pero las personas que están un poquito afuera del ecosistema, ¿será que puedes darnos una pequeña presentación de qué es lo que haces? Claro que sí. La versión resumida de cómo llego aquí: soy abogado de formación, pasé la primera mitad de mi carrera trabajando en Bolivia en cuestiones empresariales en general, y después estuve un tiempo en Estados Unidos haciendo lo mismo, y siempre tuve la teoría de que en Bolivia había mucho por hacerse en tecnología, ¿no? De hecho, cuando fui a estudiar a Estados Unidos estaba enfocado en eso, y al volver alrededor del 2019 me encontré con que acá había mucho potencial en tecnología, principalmente lo que hacían en ese entonces era startups, y no había alguien que ayude a esas empresas a estructurarse desde una perspectiva legal, ¿no? Y eso se fue extendiendo a que trabaje primero con startups, después con fondos de inversión, después con empresas de tecnología, y he venido haciendo eso por los últimos 6 años, los últimos 3 más enfocados en cripto y con mucho más énfasis últimamente, por lo que vamos a charlar obviamente por las circunstancias de Bolivia en ese ámbito, pero la manera resumida es: estoy metido en tecnología en varios ángulos, lo legal, y lo otro es que tengo un fondo de inversión que se llama Babazoo Ventures, donde invertimos en empresas de tecnología basadas en Latinoamérica, en 5 países distintos, y va un año de operación, vamos con 5 inversiones, así que animadísimo a ver qué más hay. Buenísimo. Bueno, bien que me diste pie justamente a este tema, porque si bien los últimos 3 años estás metido en cripto, me parece que desde junio del año pasado debes tener mucho más actividad, ¿no? Entonces, recordemos un poco que es en ese entonces cuando el Banco Central deja sin efecto la prohibición de activos digitales, ¿no es cierto? Y básicamente deja abierta una puerta para que pueda haber un puente entre lo que son criptoactivos y la banca de Bolivia, Sí. ¿no? ¿Por qué crees que hay esta motivación por parte del Estado? Que previo a esto, y esto yo en mis cursos reímos bastante con los alumnos, decían de que eran activos de que eran usualmente utilizados para estafas, lavado de dinero, cosas maliciosas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay este cambio de mentalidad de parte del gobierno? La parte más, o sea, la manera más simple de explicarlo es que hay un cambio de coyuntura, ¿no? Creo que eso es evidente. No hay mucha explicación más allá de decir que Bolivia económicamente y socialmente está en otro momento de lo que estábamos desde el 2014, cuando estaba prohibido, ¿no? Y el 2020, cuando el Banco Central de hecho reiteró la prohibición hacia las transacciones con criptoactivos desde la perspectiva del sistema de pagos nacional y de la banca o entidades financieras en general. Entonces, la motivación viene, creo yo, principalmente porque existe una necesidad gubernamental de que eso sea, de que las transacciones con criptoactivos puedan ser realizadas, y creo que era lo más razonable abrir a que no solo el Estado lo use, ¿no? Creo que para que sea socialmente digerible era la mejor alternativa. Entonces, ¿cómo partimos desde el 2014, donde éramos uno de los pocos países del mundo que lo prohibía, y creo que estábamos entre los primeros que lo hizo, hacia que esté totalmente permitido el 2024? Es un camino con pocos episodios, paradójicamente, hasta el 2024, y de los 2024 junio hasta ahora que estamos grabando esto, en marzo del 2005, han pasado 1000 cosas. Sí. Pasamos de ser, digamos, en Latinoamérica el país menos interesante en el ámbito de cripto a ser probablemente uno de los más interesantes en el ámbito de cripto. Y después podemos charlar por qué Bolivia es tan interesante en el contexto de Latinoamérica, donde hay países como Brasil, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Económicamente más grandes. Entonces, yo veo que la motivación va por ahí. Creo que desde la esfera gubernamental, Banco Central, ASFI, UIF, también han armado esta perspectiva desde que han tenido un proceso de adaptación para entender la tecnología, y que está más respaldado en recomendaciones de Gafilat, que es un organismo internacional que hace recomendaciones a países sobre el lavado de activos, donde en una de sus últimas recomendaciones, en una de sus últimas evaluaciones hacia Bolivia,
recomendaba que se podía abrir esto con ciertos cuidados, ¿no? Entonces, parece ser que todo alinea por ahí, que había un precedente que permitía a Bolivia, digamos, tener una apertura mayor, pero seguro que hay motivaciones económicas y sociales que creo que impulsaron esa decisión. Claro, tomo un paréntesis un poquito también para explicar. Los gobiernos no pueden prohibir de que vos como usuario trabajes en cripto, ¿no es cierto? O sea, todos estos activos trabajan en redes sobre las cuales los gobiernos no tienen ninguna potestad, pero lo que sí ellos pueden controlar es la salida de cripto a finanzas tradicionales o sistemas bancarios, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que había mucha gente, tal vez en Bolivia, que si bien estaba prohibido en el sistema bancario utilizarlo, sí estaba metida, digamos, en tal vez minería de activos o estaba trabajando ya con DeFi, pero tenía esta traba tremenda que era que no podía legalmente sacar el dinero de ese ecosistema al sistema bancario tradicional, ¿no es cierto? Ahora, la coyuntura no se da solamente en Bolivia, porque evidentemente, como mencionás, tal vez un poco la coyuntura económica del país y por la crisis cambiaria que estamos pasando fue una gran motivación, pero a nivel global también vemos esta adopción de muchos estados, principalmente Estados Unidos, con el cambio de administración a la administración del presidente Trump, de que no solamente están hablando de cripto como algo que podría utilizarse, sino como algo que podría ser beneficioso para la economía de los países, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto a Bolivia en la macroeconomía o en el ecosistema global de cripto? ¿Crees que estamos a tiempo de tal vez ponernos a la par con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo? ¿Estamos muy atrasados? ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, es una buena pregunta, porque al mismo tiempo, creo que capaz el elemento que querías complementar en lo que yo estaba mencionando es que digamos, la humanidad, el mundo ha evolucionado en una percepción enteramente negativa, o mayormente negativa con relación a la tecnología y a Bitcoin principalmente, sí, hacia tener una apertura a entender que no todo se trata de Bitcoin, no todo es especulación de precio con relación a Bitcoin y que no todo es usos ilegales o poco éticos. Entonces ha habido un camino desde el 2014, digamos, hasta hoy que ha hecho de que se entienda de una manera diferente el potencial que puede tener. ¿Y cómo conecta con Bolivia? Porque principalmente existe potencial para países de economías emergentes como la nuestra, ¿no? Correcto. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Los elementos que creo que hacen que sea interesante Bolivia dentro del contexto de Latinoamérica, por lo menos, es que históricamente todo mundo que transaccionaba con el extranjero, ya sea para pagos, transferencias, tarjetas de crédito, remesas, usar tu tarjeta en el extranjero como turista, está muy limitado, donde el canal bancario atendía a todos, ahora atiende a pocos, por limitaciones de acceso a divisas, digamos, más habituales, y hay que encontrarle un sustituto a eso, ¿no? Entonces, el sustituto más inmediato, paradójicamente, motivado por esta liberación, fue usar blockchain y cripto, ¿no? Principalmente stablecoins. Entonces, Bolivia no está atrasado. Creo que de hecho Bolivia puede dar pasos muy interesantes en ese sentido porque estás pasando desde un contexto de donde el sistema tradicional bancario se encargaba de todo a un contexto del sistema tradicional no se puede encargar de mucho. En realidad se puede encargar de muy poco hoy en día. Correcto. Entonces, esas circunstancias no hay en otros países, ¿no? En otros países, y como bien hemos charlado algunas veces antes de este podcast, la gente adopta cripto porque tiene una tendencia que le gusta algo de la tecnología o la filosofía que hay detrás de todo esto, pero lo que usa para pagar son tarjetas de crédito, correcto, no tiene problemas de cambiar dinero, enviarle plata a sus hijos que estudian afuera. Entonces, es, digamos, una preferencia y capaz en algunos casos un valor agregado en sentidos muy específicos. Sí. Pero no hay una conversación social amplia sobre cripto. No. Y en Bolivia todo el mundo ahora tiene un cierto entendimiento sobre de qué se trata esto y qué podría significarle personalmente o para su negocio o para su vida cotidiana o qué sé yo, ¿no? Entonces, a pesar de que podría pensarse que estamos un poco rezagados, yo creo que en términos de adopción de productos es un momento súper interesante. Ahora una conversación separada de esa es qué es lo que es necesario para que eso se materialice, que ahí hay desafíos significativos en términos de qué tanta tecnología podemos desarrollar y implementar en Bolivia para que la gente adopte este tipo de productos, ¿no? Porque ahí hay un gap tremendo porque, y con eso cierro capaz diciendo de que
si es difícil implementar modelos de negocio y tecnología en Bolivia basados en software, los modelos de negocio y tecnología basados en blockchain son un grado Más de complejo. mayor dificultad, ¿no? Sí, no, justamente dando un poco, o gracias por darme pie a ese tema, Ujú. evidentemente creo que el uso de cripto en Bolivia es meramente transaccional, ¿no? Ujú. Con la experiencia que tengo, por ejemplo, con clientes o con alumnos, la mayoría viene buscando sustituir lo que antes podía hacer con la banca tradicional. ¿Cómo pago el servicio? ¿Cómo pago a mi proveedor? ¿Cómo le mando una remesa a mi hijo que está estudiando en Europa o Estados Unidos? ¿No es cierto? Que es completamente diferente, como bien mencionabas, a lo que tal vez un inversor en Emiratos Árabes Unidos o en Asia o en Estados Unidos pueda tener con respecto a cripto, ¿no? Ujú. Entonces, el mayor uso que veo de los criptoactivos viene por el tema transaccional, con el uso de monedas estables como el USDT o el USDC. Y mucha gente, especialmente personas que manejan montos pequeños o empresarios minoristas o, bueno, personas naturales están pudiendo hacer uso de su dinero para pagos interfronterizos, pero hay muchas trabas todavía para que empresas puedan hacerlo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo sé que es complejo desde el punto de vista de la regulación, entonces no sé si puedes darme luces un poco de más o menos quiénes serían los entes que tendrían que ponerse en línea para que esto pueda ser utilizado tanto por pequeños empresarios o personas naturales como con personas jurídicas, empresas más grandes, ¿no? Sí, totalmente. Yendo un paso para atrás, creo que la primera cosa que tenemos que pensar, para mí fue una noticia increíble que se libere el uso de cripto porque sentía de que había un universo de posibilidades. Y es bastante raro o poco común en Bolivia de que la implementación de una regulación suceda así tan abiertamente. Es como, ya no está prohibido y nada más, punto final, ¿no? Generalmente Sí. viene acompañado de reglamentos, socialización, etcétera. Entonces, hubo todo un periodo inicial donde todo lo que yo conversaba con relación a cripto, con empresarios, comenzaba por una lámina donde decía, ya sé que me van a preguntar cómo se tributa y cómo se contabiliza. Voy a llegar ahí. Primero les digo cómo funciona y qué es. Correcto. ¿Por qué? Porque quería un poco posponer esa serie de preguntas que siempre sucedían durante esa fase para un momento donde ya tenían más contexto, ¿no? Entonces, el primer desafío fue ese, es decir, si yo tengo una empresa y quiero usarlo para N número de propósitos, ¿cómo lo puedo contabilizar y cómo lo puedo tributar? Y es un desafío que todavía continúa vigente. Es decir, en la medida que no haya un pronunciamiento de las autoridades de ese sector, que son 2 o 3 específicas más allá de la administración tributaria, va a seguir existiendo esa inseguridad de cómo hacerlo. ¿Y por qué inseguridad? Porque vos podés tener la mejor perspectiva y la mejor capacidad técnica para analizar este problema en una perspectiva legal, tributaria, etcétera. Pero puede que suceda que el fisco de aquí a un tiempo esté en desacuerdo con lo que vos interpretaste. Correcto. Y ya está eso registrado, atributado, etcétera, ¿no? Entonces, hay una dinámica un poco compleja en ese sentido específicamente. De ahí, otros sentidos que creo que valdría la pena tener algo más robusto en la medida que sea razonable, es que en todo lo que se trata de fintech, incluyendo activos digitales, pongámonos en la misma bolsa, siempre es bueno tener mayor regulación en la medida que la regulación sea razonable, porque da mayor seguridad jurídica, porque se trata de un tipo de negocio que es sensible por manejar dinero. Hago una pausa ahí sí. y te consulto, ¿no? Porque usualmente creo, por lo menos con empresarios extranjeros con los que he hablado, más bien cuando no hay regulación es que dicen, metámosle a fondo porque no hay nada que nos regule, ¿no es cierto? ¿Por qué para nosotros como bolivianos preferimos tener un marco regulatorio más claro para poder trabajar de manera más cómoda, digamos, o de manera más segura, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que vos decís yo creo que está relacionado con un perfil específico de empresarios, que los estamos viendo ahora porque son los que más cómodos se sienten con un grado mayor de riesgo de negocio en términos legales. Entonces son los primeros que llegan, son los primeros que dicen, si bien no hay nada, este es como que la circunstancia donde yo me siento cómodo y es mi mejor momento, ¿no? De ahí hay jugadores más grandes que seguro vendrán, ojalá que, digamos, se vaya desarrollando así las cosas en el país, que tienen una estructura más grande, que tienen una propuesta de valor, digamos, más interesante y estructurada, que esa gente sí necesita de ciertas circunstancias para que sienta de que el país
es amigable con su negocio. Solo por darte un ejemplo de cómo ha evolucionado, digamos, de lo que vos decís, los primeros que llegan, que les parece perfecto que no haya nada, Sí. a los que están llegando ahora de que existe nueva normativa que permite a las entidades públicas Correcto. usar stablecoins para cumplir sus obligaciones en moneda extranjera. Ujú. Entonces, en base a eso, solo en base a eso, que sucedió hace 2 días, he tenido Sí. llamadas de otro perfil de clientes que dicen, con esto ya me siento mejor porque si el gobierno lo usa, significa que está validado. ¿Me Claro. entendés? No Ujú. porque les sirva directamente, pero porque sienten que hay un grado de seguridad jurídica mayor Correcto. con ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué más tendría que suceder que sea interesante? Que la normativa que se emita sea también pensada para cómo podemos bienvenir a quienes vengan desde afuera y a quienes quieran crear negocios en Bolivia. Entonces, seguro, digamos, los que hemos estado involucrados en estos negocios desde que se ha liberado el uso, hay 2 tipos de emprendedores o empresarios. Los que están en Bolivia y que están haciendo negocios con un contexto y entendimiento boliviano. Correcto. Y los que vienen de afuera porque ven una oportunidad súper interesante, ¿no? Sí. Entonces, ambos es importante incentivarlos a que continúen invirtiendo capital, creando equipos, arriesgando dinero, descifrando problemas, armando propuestas de valor para clientes. Cuando digo propuesta de valor es como, yo te voy a ayudar a hacer tal cosa de tal manera y puesto de una forma que sea interesante para el cliente, ya sea te pongo una tarjeta de crédito virtual para que vos puedas pagar tus suscripciones. Te ayudo a darle continuidad a tus obligaciones de pago en el extranjero. Esa es una propuesta de valor, ¿no? Claro, y al final lo que quiere el usuario es que se le solucionen los problemas. Exacto. O sea, al usuario no le interesa si utiliza USDT, USDC o DAI. Solo le interesa, oye, ya puedo pagar mi Netflix con esto, ¿no es cierto? O ya puedo 100%. mandarle la plata a mi hijo. Sí. Y el componente está monetizar ese tipo de servicios a través de un cobro en boliviano, que es, digamos, el componente universal de esa dinámica. Entonces, cerrando lo que decía, sería muy interesante que el gobierno piense el desafío de regular de una manera más estructurada este tipo de ámbito, pero también desde una perspectiva de que tiene que ser amigable. Y amigable no significa hagan lo que quieran. Amigable significa los requisitos de establecimiento local son razonables. Los requisitos operativos son razonables o van en línea con lo que ya generalmente hay en Bolivia. Los requisitos de seguridad, operativos, de capital, tecnología, lo que sea, son progresivos de acuerdo al tipo y tamaño de negocio que tenés. Sí. Si vas a llegar, te damos ciertas facilidades porque estás viniendo del extranjero para apostar por el país. Que eso está relacionado con alguna cosa o algunas instancias donde el gobierno ha tratado de incentivar la inversión extranjera, pero nunca se materializó concretamente en Bolivia tanto. Entonces, solo doy ejemplos para no entrar en mucho espesor, digamos, legal, pero creo que esa es la idea un poco. Ok, buenísimo. Tal vez como para cerrar este tema, si tuvieras que nombrar las entidades o los entes reguladores o que fiscalizan este proceso, ¿a quiénes tomarías en cuenta? Como por ejemplo la ASFI, el Banco Central, la UIF, aduana. ¿Quiénes serían los entes que deberían tener algo claro para que se pueda trabajar ya de una manera más masiva, digamos, ¿no? Con criptoactivos? Sí. Limitemos esa pregunta a lo que hay hoy en día, que es tratar de pagar afuera y tratar de usar la tecnología para poder, pagar afuera para empresas y tarjetas para darle continuidad, digamos, a lo que tenés online. Entonces, en ese contexto, definitivamente el Banco Central, porque es el órgano regulador principal para el sistema monetario y sistemas de pago. Después de eso, la lógica, digamos, cómo está estructurada la normativa boliviana es que el Banco Central regula de manera general y la ASFI regula de manera específica, ¿no? Okay. Entonces, la ASFI es la que tiene una tarea más cotidiana de llevar adelante la regulación, supervisión y fiscalización. Entonces, tiene que estar involucrada definitivamente. La UIF, que trabaja con estos 2 primeros que mencioné en relación a políticas de lavado de activos y cuestiones similares, ¿no? Financiamiento de terrorismo, etc. Y tienen que trabajar de cerca porque lo que haga una tiene incidencia con la otra. Si vos tenés un negocio que funciona súper bien desde la perspectiva del Banco Central y la ASFI, si te pones requisitos extraños o con poco sentido en términos de compliance, te dificultan un montón o te lo hacen más caro. Entonces tiene que tener, digamos, que fue un poco también lo que pasó con la UIF hace unos meses, ¿no? Cuando trataron de regular a cualquier persona que tenía básicamente tenencia o venta de criptoactivos. Y bueno, fue un tema de unos días en los cuales hubo como un pánico y luego se revirtió esa regulación, ¿no? Sí, y creo que el desafío ahí estuvo en que era muy amplio.
Y no da mucho entendimiento sobre cómo podía sentirse una persona como vos y yo. Si vos y yo estamos grabando esto, nunca hemos transaccionado antes en Bolivia con criptoactivos, yo te paso a tu billetera la cantidad que sea. 100 USDT, digamos. Ya estábamos adentro. Correcto. Entonces, si el umbral era tan bajo, significa que aplica a todos, y si aplica a todos es algo complicado, ¿no? Porque las reglas nunca son, digamos, útiles o beneficiosas si es que aplican a todos por igual, por lo menos en estos ámbitos, ¿no? Que creo que se puede confundir en otros. Entonces, siguiendo con lo que estábamos charlando, la OIF tiene que estar involucrada la GETIC igual, porque tiene de cierta manera la responsabilidad de procesar todo lo que tiene que ver con tecnología y procesamiento de datos para el gobierno. Entonces sí tiene una incidencia en tratar de actualizar lo que hay hoy en día en entendimiento de este tipo de tecnologías para el aparato estatal, ¿no? E inclusive para el uso mismo de las entidades públicas y empresas públicas. ¿Qué más te diría? Todas estas entidades, que creo que es un desafío grande que vamos a tener en adelante, y creo que es algo que hay que trabajar a todo lo que nos interesa esto, es que los bancos no lo consideren como una amenaza. Es decir, si vos usás un servicio bancario para transaccionar con un negocio que tiene relación con cripto, es complejo hoy en día, porque los bancos sienten de que les han dado una tarea un poco ingrata de hacer como que un control regulatorio y de compliance con relación a todo lo que ahora es nuevo, que no están acostumbrados a hacer y que por ahí no tienen necesariamente el entendimiento para hacerlo mejor pronto, y que van a tener que invertir más plata de la que invertían antes. Entonces, en ese contexto, algunos van a tomar la decisión de decir, esto a mí no me interesa, es muy complicado, no me genera plata, no le veo un incentivo que sigamos haciéndolo, así que ponemos que nuestras condiciones de servicio diga que cualquier cosa relacionada a criptoactivos no podemos darte servicios bancarios ni financieros. Claro. Esa sería, si se sigue agregando, digamos, esa dificultad, un tema complejo. Y todos los ecosistemas que liberan o que van adoptando cripto cada vez más pasan por ese proceso complejo de que los bancos cambien un poco la postura, ¿no? Y habrá aquellos que nunca quieran, que está perfecto, porque tu negocio es tu negocio. Pero seguro que hay incentivos para que varios quieran, porque debería haber algo, más dinero, algo. Es un tema bastante complejo, porque inclusive te diría, hay gente muy recelosa, ni siquiera desde el punto de vista de los bancos, pero desde el punto de vista del purista de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? O el purista de cripto, que dice, esto fue una revolución que se hizo para ir en contra del sistema bancario, que justamente no te permite tener autocustodia de tus activos, ¿no? Entonces tenemos este campamento que dice, no deberíamos por qué ser regulados, porque realmente la idea es trabajar de manera en la que solo confiamos entre los participantes de la red. No necesitamos un ente regulador, ¿no es cierto? Y por otro lado, como decís vos, tenemos parte del sistema bancario que dice, no me interesa formar parte de esa revolución porque estoy en contra con parte de su ethos. Y después está la gente del medio en que dice, ¿por qué no? ¿Por qué no integrar estas partes que son positivas en muchas cosas y dar un servicio mucho mejor al usuario que si trabajáramos de manera separada, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es un reto importante, digamos, a tomar en cuenta. Sí, definitivamente. Retos podemos hablar un montón, ¿no? Creo que hay bastante. Pero me llamó mucho la atención cuando mencionaste de que hay muchas empresas que están interesadas en entrar a Bolivia. Entonces, siempre que tenemos una situación con muchos retos, aparecen oportunidades para quienes son capaces de verlas. ¿Qué tipo de oportunidades ves justamente para inversores a nivel Bolivia, pero también extranjeros? Sí, y empresarios. Correcto. Exacto. Simple y directo. Ningún otro país tiene la oportunidad de que vas a poder reemplazar a su sistema financiero tradicional en el número de sentidos. Comenzando por ahí, es una oportunidad inmensa que por ahí tiene que entenderse cómo se va a desarrollar, pero al final tomemos un solo caso de uso, las tarjetas de crédito para pagos en el exterior. Sí. Dejaron de existir y vos podés sustituir eso, cobrando en bolivianos y permitiendo pagos en dólares en el extranjero. Entonces, sin ánimo de simplificar lo que implica que todo eso funcione, esa es una oportunidad grande, porque en otros países la comodidad de agarrar la tarjeta que siempre tuviste y que está conectada con tu cuenta bancaria está ahí a la mano. Ni siquiera es más caro, porque
dependiendo del tamaño de tu país, como pasa en Argentina, Chile, Brasil, etcétera, los pagos están localizados en el mismo país porque seguramente ya tienen todas estas plataformas hasta una entidad dentro del mismo país, ni siquiera estás pagando a otro país. Entonces, ese incentivo es un incentivo que no hay en otros países de Latinoamérica y en muy pocos países, ¿no? Seguramente Argentina en un momento, seguramente, y continúa siendo el caso, Venezuela. Entonces, inclusive, digamos, quienes vienen a Bolivia es porque ya pasaron por la experiencia de validar su modelo de negocio en estos otros países y entienden cómo operar en países que tienen circunstancias, o que tenían o que tienen circunstancias similares a las que tiene Bolivia ahora. Entiendo. Este tema sí, digamos, tendría cierto riesgo también porque el hecho de que no podamos utilizar nuestras tarjetas para pagar algo que está en una moneda extranjera viene por las restricciones que tiene el tipo de cambio, ¿no es cierto? ¿Qué tan real ves de que el Banco Central o las entidades que se encargan de este tipo de regulación liberen el tipo de cambio y que ya puedan hacerse las transacciones a través del sistema bancario tradicional? Sí. Ese es un asunto espeso en sí mismo. Voy a tratar de dar algunas perspectivas. No quiero ponerte... O sea, sin ánimo de hacerme un costado, nada más enmarcando lo que voy a decir. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el incentivo para el gobierno que tenemos ahora, el que tendríamos próximamente, ponerle 2 años que vienen hasta el 2027, de liberar el tipo de cambio? Seguro que hay varios incentivos económicos, seguro que si eso sucediera podríamos tener acceso a otro tipo de financiamiento, multilateral, etc. Pero es un proceso traumático, por eso es que siempre lo posponen, ¿no? Lo mismo que la subvención de la gasolina. Entonces, si los gobiernos sienten de que no existe una ganancia de sincerar las cosas a donde el mercado dice que deberían estar, entonces, cuando me preguntas qué tan realista es, como yo trato de pensarlo de qué tantos incentivos hay y desincentivos a no hacerlo, ¿no? Entonces, el otro tema relacionado con el tipo de cambio que entiendo por gente que conoce bien de estas cosas es que una vez vos lo liberás, no sabes dónde va a parar. No tiene fondo, claro. Entonces la alternativa es lo liberás, lo fijás a un punto más alto y lo vas subiendo. Pero tampoco tiene, digamos, un sustento, porque si ahora vale 6.96 y lo subieras a 12 directo, tendrías que subirlo a 14 después. O sea, ¿cómo evaluás, digamos, ese, claro, ¿no? Y al mismo tiempo es un desafío de que qué tanta práctica tenés manejando un país que tiene esas circunstancias. Nadie tiene. En Bolivia nadie, porque hace mucho tiempo que no hemos tenido esas circunstancias. 20 años, o sea, casi. ¿Cómo manejas algo que en teoría lo entendés conceptualmente, pero nunca lo has hecho en la práctica? Puede tener consecuencias imprevistas, ¿no? Y no, está bien. Tampoco quería que me des una predicción clara. Simplemente mencionar, digamos, si lo considerabas como parte del riesgo, digamos, a este grupo de personas que está jugándose por este tipo de servicios, ¿no? El desafío para ellos está en que, a ver, si tu única ventaja es que el tipo de cambio es controlado y por lo tanto sos útil, es una ventaja circunstancial. Correcto. Y creo que es a lo que iba. Entonces yo creo que ellos tienen que encontrar una manera de que los clientes le den, o darle suficiente valor a los clientes como para que cuando inclusive existan las opciones bancarias digan, yo estoy tranquilo con lo que estoy usando ahora, ¿no? Que está basado en cripto y está buenísimo. Porque, a ver, hemos tenido esta conversación solamente desde la perspectiva de cómo sustituimos los productos que ya teníamos, pero existe un universo de cosas que se pueden hacer de manera diferente. Totalmente. Entonces, creo que, y que es un aspecto positivo que ha tenido todo esto en Bolivia, que creo que está desbloqueando un tipo de creatividad e innovación que antes no había. Todo era muy estático porque la alternativa tradicional era funcional y barata y simple. Entonces, cuando todas esas cosas se juntan, lo vas a usar. Claro, no hay para qué innovar. Pero, claro, y no hay un incentivo a innovar, ¿cierto? Pero ahora creo que pueden salir cosas como que se dé mucha más importancia a Open Banking, a integrar sistemas. Los bancos ya están integrados de cierta manera con servicios que tienen que ver con cripto o con blockchain. Entonces van a ir sucediendo cosas, digamos, más interesantes, ¿no? Inclusive con lo relacionado con el QR, que es algo alucinante y muy propio de Bolivia y algunos pocos países más. Entonces hay espacio para un montón de cosas, ¿no? De hecho, no sé, yo la última vez que usé efectivo en vez de QR ya no me acuerdo.
¿no? Es como que parte de mi día a día ya no involucra usar efectivo. Y eso era impensado. Vos preguntabas en Bolivia durante muchos años que quién iba a descifrar cómo hacer que la gente del mercado deje de usar efectivo y te decían nadie. Nunca. Sí. ¿Y sucedió? Es tremendo. Y tenés razón, yo hasta hace unos 6 meses seguía llevando efectivo. Yo hago mis compras los domingos en el mercado Abasto. Y un día me olvidé mi billetera. Y llego allá y le digo a mi casera de la carne, pucha, me olvidé mi billetera. Ya casi estaba devolviendo, digamos, para volverme a mi casa. Y me dice, no, pero te paso un QR, ¿no? Claro. Y fui a todas las ventas donde iba a comprar, hasta donde compro frutas, verduras. Todas las ventas tenían ya QR, ¿no? Sí. Entonces, falta que se integren tal vez mis amigos tacheros que no forman parte de varios InDrive. Pero sí es bastante común salir y poder comprar lo que sea, ¿no? Y esto tiene que ver con toda la charla de blockchain y cripto también, porque parte de la adopción acelerada que podría tener estas plataformas tiene que ver con QR. Sí. De que la gente pueda usar un QR para hacer el on-ramp de bolivianos hacia lo que sea que va a usar, ¿no? Como en algún tiempo lo estuvo haciendo Mero. Correcto. Bueno, entonces, si pudieras comentarme en líneas generales, yo sé que desde el punto de vista legal estás trabajando con muchas empresas. No quiero que necesariamente me des nombres, obviamente, pero podrías hablarme tal vez en líneas generales de qué tipo de rubros están interesados o qué tipo de negocios hacen ellos a nivel internacional que quisieran integrar sus actividades a Bolivia. Sí. Y lo extiendo a la gente local porque en algunos sentidos hay diferencia, en otros no tantas. Algo que hay en común entre los que vienen fuera de Bolivia y los que están en Bolivia con relación a blockchain es prestar servicios para dar continuidad a las obligaciones de pago que tienen las personas o las empresas afuera. Eso es en ambos Básico, sentidos, sí. ¿no? De ahí hay varios jugadores, mayormente extranjeros, que están ofreciendo productos donde te dan acceso a una tarjeta virtual para pagar tus cosas como persona, ¿no? O, digamos, puede ser una empresa, pero la cuenta es un individuo. Sí. De ahí hay muchos productos, o varias otras empresas, mejor dicho, que hacen lo mismo, pero en una perspectiva más como un exchange, ¿no? Ya. Como podría ser RTM, que su negocio es, digamos, en cierta parte tiene que ver con darte acceso a una tarjeta, pero ya su negocio se ha vuelto, te ayuda a mover dinero. Sí, y a veces ese propósito puede ser para pagar algo con tu tarjeta, ¿no? Y el común denominador entre todos es que te aceptan pagos en boliviano, ¿no? ¿Qué más hay? De ahí hay otra categoría que sería la tercera grande, que es proveedores que están buscando atender a instituciones. Ya. Privadas, la mayoría, por decirte, bancos, cooperativas, etcétera, que quieran entrar a este mundo, ¿no? Y de esos hay desde lo que te ofrecen servicios para hacer crypto as a service, o sea, ayudarte a que vos tengas un producto propio que puedas ofrecer a tus clientes, como seguro fue el caso de Visa, a otros que te dan otro tipo de tecnología relacionada con o necesaria para este tipo de servicios como data, trazabilidad, compliance, etcétera, ¿no? De ahí está el otro universo que es más bajo perfil, pero es súper interesante y que es mayormente local, que son los proveedores de liquidez. Claro. La gente que va y compra en algún lugar un USDT y te lo pone disponible y te acepta boliviano, ¿no? Correcto. Entonces, Y eso va a ser crucial, ¿no? Porque mientras más demanda haya por estos activos, vamos a necesitar esa liquidez, ¿no? Claro. O sea, cada vez más gente va a querer cambiar sus bolivianos por USDT o USDC y necesitamos quien nos ayude con esa liquidez, ¿no? sí, totalmente. Y que creo que los incentivos están, porque al final vos agarrás y pensás en que al ser un activo y no un dólar, por ejemplo, que tiene el precio regulado, no tiene un precio fijo y por lo tanto es oferta y demanda. Entonces, Correcto. si no mucha gente te interesaba bajo el precio y eso incentiva que por ahí alguien más se meta a conseguir algo para tratar de venderlo o viceversa, ¿no? Entonces, esa es una categoría grande de proveedores relacionados a cripto. Y de ahí hay categorías menores que todavía no han terminado de aterrizar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay productos relacionados a inversión? Porque todo lo que hemos conversado está dentro de un marco, una línea, una vertical que es stablecoins. Transacciones en stablecoins, Todo. totalmente. No hay, digamos, un ángulo de inversión. Para nada. Para nada. Y yo creo que va a ser mucho menos el caso porque
Bolivia como país y la sociedad no está muy inclinada, digamos, o no sé si, no quiero decir educación, porque no creo que no se trata de educación, pero, digamos, nunca ha sido mucho el caso que haya modelos de negocio grandes o masivos de inversión. Sí. Bueno, y también este ciclo es un poco raro en ese sentido. Tal vez para las personas que están ingresando en cripto por primera vez, sería bueno aclarar, cripto se mueve por ciclos, ¿no es cierto? Tenemos una parte del mercado que es súper alcista, que los precios empiezan a subir un montón, y después tenemos una parte que es la caída, es decir, se desinfla un poco esa emoción de la gente y de las instituciones, y entramos en un mercado bajista, ¿no? Entonces ahorita estamos como en el medio de un mercado alcista, nadie sabe si ya llegamos al pico o no, pero a diferencia de ciclos anteriores donde yo veía mucho más innovación, siento que en este ciclo en particular hay un poco de desilusión por cuáles fueron las narrativas principales, ¿no? Y las narrativas principales de este ciclo fueron básicamente la adopción de criptoactivos por instituciones, ¿no? Con los ETFs de Bitcoin, por ejemplo, y Ethereum, y luego tenemos a BlackRock desarrollando productos como Ondo, ese tipo de cosas. Es decir, es como te decía, este movimiento que en teoría debería ser alternativo o contracultural a lo que ya existe, al final está siendo absorbido por estas entidades. Y lo otro fueron meme coins, ¿no? O sea, impulsados tal vez por el nacimiento de Pump That Fund en Solana y que llegó a su pico con el lanzamiento del token de Trump, seguido de una serie de, digamos así, esquemas Ponzi a corto plazo, ¿no? Entre ellos estuvo el token que lanzó Milei. Entonces creo que desde el punto de vista de inversión, por lo menos a nivel Bolivia, hay como mucho miedo por parte del usuario común de decir, ¿qué pasa si invierto en esto y formo parte de uno de estos esquemitas Ponzi, ¿no? Entonces y es tan complejo tratar de explicar la diversidad de categorías que tenés de activos en cripto. Y creo que eso va a ser un poco difícil o va a ser un reto, ¿no? Creo, Sí, sí. para las instituciones, es decir, cuando hablamos de inversión en cripto, tenemos que pasar por la educación primero, ¿no? Sí. Te voy a dar un ejemplo súper puntual. Y la persona que sabe, digamos, que es de ella la historia, no voy a decir quién, por razones obvias, le hackearon un correo antiguo, esto pasó hoy. Con ese correo antiguo accedieron a su Facebook, no pudieron hacer mucho, accedieron a su Instagram, sí pudieron cambiar, digamos, los accesos. Y con eso agarraron la foto que ella tiene de perfil y la photoshopearon de tal manera que decía, acabo de ganar 50.000 bolivianos gracias a mis líderes por la inversión, enseñarme a invertir en cripto, no sé qué. Otra historia, después de la segunda, después de esta primera, como un screenshot, digamos, una cuenta bancaria donde entran los 50.000 bolivianos. Y charlando, o sea, le digo, mira, primero reportarla porque no hay mucho más, digamos, cómo recuperarla si ya está fuera de tu alcance. Y me dice, ¿sabes qué es lo peor? Que me acaba de llamar mi tía para decir cómo puede invertir. Entonces, es totalmente real, ¿no? Y para que la gente entienda, porque siempre se ha asociado a esto históricamente en Bolivia y también en el mundo a todo esto de estafas, etc. A ver, cuando se hacía, porque hubieron instancias específicas donde la gente sí estafaba, siempre fue la excusa del momento. Antes podría ser oro, después podría ser inversión en ganadería y ahora fue esto. En ninguno de esos casos había oro, ganadería, ni había Bitcoin, ¿no? O sea, correcto. Entonces creo que no es buena idea demonizar cripto porque fue la del momento más reciente. Lo segundo es que sí se usa para cierto tipo de esquemas Ponzi como método de pago, porque antes lo que tenían que hacer las personas que hacían Ponzi era recolectar en cash o en una cuenta bancaria que no era para nada ideal porque era trazable. Correcto. Y eso te limitaba a tu rango de acción. Por ejemplo, si tenías que hacer en cash, no podías estar en 5 países tumbando gente. Podías estar en uno, donde vos vivís o tenés acceso. Entonces, cuando pagas por cripto, una vez fue, esa transacción no vuelve, ¿no? Y es internacional, etc. Entonces, no es que la tecnología sea maligna o poco ética en sí mismo, sino que tiene ciertas características que hacen que sea útil para muchos propósitos, incluyendo los que no son buenos, ¿no? Como el dinero, porque al final, digamos, la moneda que más se usa en el mundo para propósitos ilegales sigue siendo el dólar. Correcto. Entonces hay que comparar, y es una comparación bastante real. Entonces,
lo que vos decías que comienza por la educación, creo que en el ámbito de cripto tiene un desafío súper grande, porque inclusive para las personas que son technology savvy, por así decirlo, que no sé si hay un término, digamos, en español equivalente, pero más o menos quiere decir que tienen entendimiento y están familiarizados cómo funciona tu Netflix, tu Facebook, si se cierra la cuenta sabes cómo recuperarla, algo que por ahí mi tía no sabría. Correcto. Entonces, si personas que saben un poco de esto les cuesta ingresar a ese mundo, imagínate el desafío para otras que no tienen idea ni siquiera cómo usar Instagram o Facebook, ¿no? Sí. Peor un MetaMask, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, habiendo charlado un poco, digamos, de los retos y las oportunidades que se van a dar en este ecosistema, ¿cuáles son tus perspectivas para este 2025? Bien mencionabas de que tenemos esta resolución ministerial que fue aprobada el 5 de marzo, que ahora permite de que las instituciones públicas puedan trabajar con activos digitales. Eso, bueno, va a abrir bastante puertas para que jugadores del ecosistema tengan oportunidades. Pero ¿cuáles son tus perspectivas? ¿Qué crees que va a pasar este año con respecto a cripto? Por ahí te digo, digamos, algunas cosas que pienso hacer y otras cosas que querría que pasen. Y capaz entre medio de esas dos configuramos algo que creemos que podría pasar. Nadie tiene bola de cristal, Claro. simplemente tu opinión, ¿no? Y la combinación de ambas, ¿qué diría? O sea, nosotros en el equipo, en PPO tenemos un equipo específico que trabaja en tecnología y es 24/7 lo que hacemos. Y lo que hemos venido haciendo es tratar de ayudar a estas empresas a estructurar su negocio de la mejor manera desde una perspectiva legal y también estratégica, ¿no? Porque al final cuando vos llegas al país necesitas saber quién hace qué, quién es confiable, quién por ahí no es tan confiable, quién puede ser un buen partner, con quién podrías conversar para resolver ciertas cosas, etc. Entonces, nosotros vamos a seguir invirtiendo mucho tiempo en ese sentido porque los incentivos están ahí, el mercado es grande, es una oportunidad considerable. Lo que querría que pase, relacionado a lo que vos me preguntaste, es que de cierta manera, entre este año y el que viene, comencemos a ver productos que son masivos. O no sé si masivos, pero por lo menos para early adopters que no sean gente que solamente le interese cripto. Sí. ¿Entendés? Early adopters de la sociedad más macro. Y que vos vas y que alguien que nunca pensaba en cripto esté usando algo específico para resolver un problema específico que nos daría señales de que estamos invirtiendo, digamos, el tiempo de mi equipo y de mi empresa y de la firma en cosas que hacen sentido, ¿no? Entonces, si vos ves que comienzan a haber publicidades relacionadas a eso, ok, hay una validación, ¿no? Sí. Que comienza a abrirse y cada vez hay más empresas y empresas que sí funcionan y que están resolviendo problemas, ok, es una validación, que haya normativa que por ahí sea o que ojalá sea razonable para lo que busca el empresariado, buenísimo. Esas señales que te hacen entender de que 2026 no es donde por ahí revienta el asunto y todo se vuelca para ese lado, sí, pero que sí estamos en el camino donde las cosas están sucediendo gradualmente, porque sí siempre es, ¿no? Igual creo que en general cripto se está volviendo un poquito más user-friendly, ¿no? Uh-huh. O sea, como bien mencionás vos, tal vez la primera vez que abrís una MetaMask, que ya de por sí es bastante sencilla respecto a los productos que teníamos en ciclos anteriores, tenés que aprender a añadir una red, tenés que aprender de tu llave privada, tenés que aprender un montón de cosas. Y si eso lo comparás con Phantom, por ejemplo, Phantom es infinitas veces menos complicado. Uh-huh. Y si comparás Phantom con la billetera de Sui, es cada vez más sencilla, ¿no? Realmente siento de que son aplicaciones que cada vez están diciendo cómo cerramos este puente entre Web3, digamos, o cripto, y Web2 o las finanzas tradicionales, ¿no? Y a mí me llamó poderosamente la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos, la aplicación número 1 de cripto en el App Store de Apple, que por años fue Coinbase, que es un intercambio centralizado, sí. Fue reemplazada por Phantom. Es decir, el usuario promedio está diciendo, ok, no necesito un intermediario para empezar a operar. Y de la misma manera me encantaría, digamos, que el usuario boliviano empiece también ya a decir, ok, ¿cómo exploro esto desde un punto de vista en el cual me sea útil, pero también que pueda aprender un poco sobre cómo es que funciona todo este otro mundo, ¿no? Sí. Añadido a eso, ¿qué otras cosas interesantes podrían o querríamos que sucedan? Que los reguladores se involucren de lleno, dedicando por ahí ciertas partes de su equipo a esta realidad.
porque hay una realidad que es súper evidente. Previo a cripto, ya existía por parte de los reguladores una curiosidad sobre de qué se trataba fintech. Porque ya estaban comenzando a salir pasarelas de pago, las pasarelas de pago eran 2, de repente fueron 30, Sí. manejan dinero, tenemos que ver qué sucede y tenemos que entenderlo. Claro. Posterior a eso es como, ok, los bancos están lanzando productos digitales, ¿cómo van a funcionar con relación a lo que antes era físico? Tenemos que verlo. Nosotros dentro de la firma en PPO, conjuntamente el equipo de tecnología que yo lidero y el de tributario, hicimos una investigación sobre qué tanta regulación existía en Bolivia con relación a tecnología. Y eso fue el 2022 más o menos. Okay. Y la primera conclusión es que regulación relacionada, o sea, que dice algo de tecnología, era el 15%. Y regulación directamente que trata sobre tecnología era el 3%. Entonces, no digo que está necesariamente mal, era un diagnóstico de dónde estábamos y que hemos recorrido un poco de camino, pero no sé si mucho más. Y en la medida que el regulador vaya familiarizándose, porque también ese es un desafío, ¿no? O sea, cómo pasar de una estructura de pensar una regulación netamente bancaria y física Sí. y tradicional a una regulación mayormente digital, por QR. El QR comenzó con una historia de persona a persona y de repente se volvió el medio de pago que cobran empresas grandes para pagos grandes y que transacciona un volumen considerable dentro de la economía boliviana. Entonces, las cosas van a ir evolucionando. Ahora cada vez, digamos, yo que publico mucho en LinkedIn sobre novedades, una mezcla entre novedades regulatorias, de negocios y tecnología, las noticias que existían sobre todas estas tres cosas combinadas eran pocas. Y desde el 2023 para adelante 2022 son muchas más, ¿no? Sí. Cada vez más frecuentes. Entonces el regulador debería dedicar parte de su equipo a tratar de entender qué va a hacer con respecto, porque al final decir que no se puede hacer las cosas no lo hace ahora, pero tampoco creo que lo quisiera hacer, ¿no? ¿Qué más debería pasar que sea interesante? Deberíamos tratar de convertir al país sutilmente, si es que no se quiere agarrar esa narrativa, pero creo que de cierta manera sí se ha agarrado, en un destino para este tipo de tecnologías basadas en blockchain. Pero no solamente en narrativa, sino que haya como que la gente venga y entienda de que hay un mercado, de que la gente está usando cosas, ¿no? No estoy 200% familiarizado con lo que pasa en El Salvador, pero ciertas cosas en El Salvador eran narrativas, o son. Sí, ¿no? Mayoritariamente. Y han revertido ciertas cosas como, por ejemplo, ya no usan Bitcoin como moneda de reserva. Ni moneda legal, ya no es una moneda de curso legal. Porque al final el curso legal nunca se terminó adoptando masivamente. Y de reserva tuvieron problemas con los préstamos del FMI, ¿no? Correcto. Que fue una de las condiciones que remuevan esa parte, ¿no? Y eso es algo que yo siempre llevo un poco a la mente de las personas que están entrando en cripto por primera vez. Yo creo que lo que Bukele hizo fue utilizar a cripto y Bitcoin en específico como un eje para buscar inversión extranjera, ¿no? Es decir, creo que nunca le interesó como tal la tecnología de Bitcoin, pero sí decir, ok, ¿qué problema tiene el inversor cripto en Estados Unidos que yo puedo solucionar? ¿No? Entonces, venís acá, no vas a pagar impuestos por cierta cantidad de tiempo. Y Tether se cambió a El Salvador, claro, ¿no? Entonces, las empresas también van a buscar siempre sus intereses propios y el caso de Tether también me parece súper interesante porque al final está diciendo, no me interesa que me cierren las operaciones en Europa porque con las economías emergentes voy a tener un montón de negocios, ¿no? Claro. Entonces seguramente igual lo que está pasando en el país es de interés para ellos. Pero me parece extraordinario si podríamos seguir un poco esa línea, digamos, que siguió Bukele, de decir, agarrémonos un poco, digamos, de la narrativa de cripto para ver de qué manera podemos, ahora que necesitamos tanto, atraer esa inversión extranjera y que entren divisas extranjeras a nuestra economía, ¿no? Claro. Y lo que también tiene que suceder en ese sentido es que como país tenemos que entender el poder de las narrativas positivas. Porque eso, como decimos, en gran parte fue narrativa que tuvo una consecuencia real en la economía. Hay que ver qué tan real, digamos, hay que ver qué grado valió la pena esfuerzo versus recompensa. Pero hoy en día no estamos construyendo narrativas positivas, definitivamente no, pero ni siquiera narrativas, ¿no? O sea, es como que si alguien preguntas qué opina de Bolivia es porque se ha formado una opinión propia, sí, ¿no? Entonces, está bien y es perfecto, pero otros países hacen mucho esfuerzo porque cuando alguien piensa en Perú en términos de turismo,
su opinión esté basada en lo que Perú quiere que ellos piensen. De hecho, sobre ya el se te turismo. viene una imagen a la cabeza Claro. cuando pensás en Perú, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a armar narrativas positivas porque eso hace de que... Eso mueve muchas cosas. En muchos sentidos lo que pasa en Paraguay. Paraguay es atractivo en varios sentidos, pero gran parte de lo que ha generado, o no, pero creo que en base, gran parte de lo que ha generado es en narrativa. Somos un país estable, económicamente estable, socialmente estable, fiscalmente responsable, atractivo para la inversión extranjera. Ahora, no es un mercado gigantesco. Tiene muchos desafíos en términos de país, en términos de qué tanto puede dar el salto hacia una economía más basada en servicios, en tecnología, definitivamente. Pero la gente que está allá siente que hay un ánimo positivo con relación a eso. Y el ánimo positivo, Bolivia, en muchas métricas, por ahí no es lo más interesante, pero una que siempre destacamos en estos rankings de Doing Business y productividad, etcétera, es que el boliviano es sumamente emprendedor. Sí. Entonces, imagínate ese nivel de emprendedurismo con otras circunstancias, otras narrativas, es otra realidad, ¿no? Entonces, el freno de mano que se ha tenido en muchos sentidos podría no serlo. Creo que, digamos, el individuo y el sector privado arrancan. Buenísimo. No digo que sea fácil, pero es una perspectiva por ahí un poco optimista que tengo. Hay que empezar por una parte. Salomón, nada, te agradezco realmente tu tiempo acá. Un gusto. Tenés la cámara si es que querés dar un comentario de cierre. Súper, no, mira, te agradezco. Para cualquiera que está interesado en cosas relacionadas a negocio, regulación y la combinación de esas dos con tecnología, la suerte que tengo de tener un nombre raro es que si buscas Salomón Eguita en LinkedIn, encontrás absolutamente todo y creo que voy a ser lo primero que aparece ahí. Principalmente LinkedIn, ¿no? Creo que es lo que la gente busca, contenido de valor y eso es lo que trato de hacer. Así que gracias por tenerme. Buenísimo, Salomón. Nada, que tengamos buenas noches. Igual.